Gloria al Señor, amén. Bendito sea Dios para siempre, el Padre en Jesucristo. Gloria al Señor del cielo y de la tierra. Que nos ayude, amén, y nos enseñe Amén. todas las cosas que necesitamos. Bendito sea Dios. De Dios. Y entendamos, porque nada sabemos, hermano, y nada podemos ni nada entendemos sin él, amén. Bien. Segundo Timoteo 2:20, amén. El poder en el nombre de Jesús. Amén. De Dios. Y leemos, segundo Timoteo 2:20, bendito sea Dios. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Hasta aquí, hermano, puede tomar asiento. Bendito sea el Señor. El Señor nos siga ayudando. Bendito sea Dios, el poder en el nombre de Jesucristo. Bien, amado. Hay que prestar mucha atención, hermano, a lo que el Señor pues muchas veces nos dice para no caer en muchos errores que caemos, ¿verdad? Porque todas las manifestaciones de Dios, hermano, si no van con la base de las Escrituras, no son reales. O sea, no son en el sentido de que no son reales, en el sentido de que no resultan ser de Dios, sino del enemigo. Porque todo lo que hace el Señor, hermano, se basa en el fundamento de su Escritura. Todo lo que Él hace, si se manifiesta en visión, si se manifiesta en sueño, si se manifiesta en profecía, de pronto que tome a alguien o le hable a alguien, si se manifiesta en danza, todo es conforme al fundamento de su Escritura, y es, hermano, para edificar el alma, es para perfeccionar el espíritu, es para transformar al hombre conforme a la imagen de Dios, a la imagen de, no me refiero a imagen física, como su corazón es, ¿verdad? Es para eso, ese es el fundamento, hermano. Eso que dice de la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que el objetivo de las manifestaciones de Dios, ahí dice de la Escritura, pero es todo, porque las manifestaciones se basan en la Escritura. Entonces, el objetivo de las manifestaciones de Dios es dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, es para perfeccionarlo. Evidentemente, nosotros no somos perfectos en este cuerpo, ¿verdad? Alcanzamos esa perfección en la transformación del cuerpo, que esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos, que este cuerpo en el cual nosotros siempre somos tentados, en el cual nos vienen pensamientos, en el cual nos vienen cuánta cantidad de cosas, sea transformado. Y si uno no tiene eso como esperanza principal, se ha transformado al cuerpo celestial que Dios prometió que nos va a transformar cuando el Señor venga a buscar al pueblo. Y si uno no tiene eso, hermano, como principal esperanza, en vano, hermano, está en el Evangelio. Sus esperanzas son otras cosas: esperanza de pastorado, esperanza de ministerio, esperanza de casa, esperanza de cuestiones, de este tipo de cuestiones, vea, sea eclesiástica o no eclesiástica, en vano es, para nada sirve. Usted lee toda la Escritura y este era el fundamento, hermano, de la esperanza que hablaba Pablo a cada rato, y el fundamento de la esperanza que habló Pedro. Pero nosotros, hermano, decía Pedro, nosotros, hermano, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Entiende? Entonces, y Pablo hablaba así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. O sea, la palabra esperamos es esperanza. Entonces, en eso nosotros estamos todo el tiempo enfocados y esperando. Entonces, el fundamento de todas las cosas, como Dios se manifiesta, ese es el fundamento de su Escritura para la perfección del hombre, ¿verdad? Y esa perfección se va a alcanzar en esa manifestación gloriosa, hermano, del Señor. Ahora bien, porque se toman los dones espirituales, hermanos, como algo
no por el fundamento hoy día, se toman como algo que no por el fundamento de la Escritura para esa perfección, sino, hermano, que se toman para muchas otras cosas. Por ejemplo, unos lo toman, aunque no lo digan con sus labios y aunque digan a Dios sea la gloria. Eso son palabras y no más que palabras de hombre. Pero unos lo toman para sentirse que valen más. Otros lo toman para demostrar que son de Dios, ¿verdad? Otros lo toman para un tipo de ganancia específica. Y para muchas cosas, hermano, se toman los dones de Dios, que nada tiene que ver con eso. La mayoría de los dones de Dios en la iglesia, hermano, hoy día, en el tiempo en que vivimos, porque me estoy enfocando en el tiempo en que vivimos, por eso me lo habló el Señor claro, en el tiempo en que vivimos, la mayoría de los dones han sido llevados presos a un lugar en el mundo espiritual. Esto es como aconteció en el tiempo antiguo, cuando el pueblo cuando Nabucodonosor, enviado por Dios, ¿verdad?, atacó a Israel y se lo llevó preso para Babilonia. En ese tiempo, él se llevó los vasos, los utensilios, todos los instrumentos del altar y todos los utensilios que había, que eran multitudes y una cantidad y valorado en un valor material, de dinero incalculable, yo creo, ¿verdad? Desde el antiguo, desde antaño, ¿verdad? Entonces, él se llevó todos esos utensilios para Babilonia y hicieron con todos esos utensilios lo que ellos quisieron. Hasta que al final incluso Belsasar fue, que estaba bebiendo y comiendo con los vasos del altar de Dios. Eso fue pasado ya muchos años. Con los vasos del altar de Dios, junto con todas sus mujeres y junto con todos sus amigos y verdad de los demás reinos que invitó, y le vino una mano que le dijo: tu reino ha sido pesado y hallado en balanza y ha sido cortado, ha sido quitado a ti. Entonces, esos instrumentos, hermanos, que fueron llevados a Babilonia, son físicos. Le voy a decir algo que me enseñó el Señor. Son físicos. Pero todo lo que usted ve que en la Biblia, todo lo que usted ve que pasó en la Biblia, físicamente, es una señal para lo que acontecería después espiritualmente. O sea, primero, eso lo puede buscar. El Señor me estaba hablando de eso ayer. Yo estaba en otro asunto, no es nada de, y mientras estaba en otro asunto, me estaba hablando de eso. Y yo no podía en ese momento tomar el teléfono, ¿verdad? Y cuando de pronto entonces él me estaba diciendo, porque primero es lo animal y luego lo espiritual. Y yo dije, como dudando si me estaría diciendo el Señor, ¿verdad? Yo dije, primero es lo animal. Yo pensé dentro de mí, ¿así es que dice? Porque sí, yo sé que dice así, pero en ese momento yo estaba dudando si decía que primero lo espiritual y después lo animal, o si primero lo animal o después lo espiritual. Yo en ese momento no me acordaba. Mira lo que es la diferencia de mi mente, hermano, a lo que Dios me está hablando. Porque yo en ese momento yo no me acordaba cómo es que decía, pero el Señor me estaba diciendo, porque primero es lo animal y luego lo espiritual. Y por eso es que todas las cosas que acontecieron fueron físicas. Eso es lo animal. O sea, lo animal es lo físico, lo animal es lo tangible, lo animal es, como le digo, no quiere decir animal de perros y gatos y caballos, se refiere a lo que es tangible, a lo que es de la carne, a lo que es físicamente de la carne. Le voy a poner el ejemplo que le puse de los vasos, ¿verdad? También están otros muchos ejemplos, el ejemplo de las cosas que hacía el profeta Ezequiel, que dice que el Señor lo mandaba a hacer las cosas físicamente y después entonces le daba el significado espiritual de eso, ¿verdad? Y todas las cosas que acontecían, el pan que comió Elías y el agua que antes del ayuno que hizo, todo eso es físico, ¿verdad? Todo eso es físico. Ahora, todas las cosas acontecieron físicamente en la historia de la Biblia. Eso está en 1 Corintios 15, ¿qué? 30 y pico, para allá 40 y tanto, cuando dice, porque primero es lo animal
y pasar, porque le voy a ir a lo de 2 de Timoteo 2:20 que estamos, ¿verdad? Pero en 1 de Corintios, en 1 de Corintios 15, en 1 de Corintios, ya le voy a decir, es que se me olvidó dónde está el verso. En 1 de Corintios 15, 46 dice. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Este verso que está aquí, hermano, no piense, vamos a ver qué dice atrás, a ver de qué está hablando, o qué dice adelante. No tiene nada que ver con eso. La escritura, cuando el Señor me estaba hablando de eso, no me está hablando de nada de lo que está aquí atrás, ni de nada de lo que está aquí adelante. Me dijo, porque primero es lo animal. O sea, me estaba diciendo, por ejemplo, y le voy a poner ejemplo, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Esto es lo físico. Esto es lo tangible, esto es lo del cuerpo, ¿verdad? Elías era el único profeta que había prácticamente fiel, aunque Dios dice había guardado 7,000 rodillas que no se habían doblado las rodillas de los Baales, ¿verdad? Pero esto también es espiritual. Ahora bien, cuando antes de Elías ser quitado, Eliseo es llamado, y cuando Elías es quitado, Eliseo lo sustituye, y usted ve que las cosas que hizo Eliseo fueron de al doble de las que hizo Elías. O sea, no en número, sino en potencia, en cosas asombrosas. Desde el mismo inicio, cuando Elías cuando Elías le dice a Eliseo, ¿verdad?, que si lo viere, cuando fuera quitado de él, le sería hecho como él pidió. Ahora, cuando Elías es tomado al cielo, el manto de Elías lo deja. Y cuando Eliseo toma el manto, entonces se le da la doble porción. Entonces cuando Eliseo toma el manto, comienza a hacer cosas al doble de lo que había hecho Elías, ¿verdad? Golpeó las aguas como lo hizo él, pero empezó a hacer cosas terribles. ¿Por qué? Porque esa fue la oración que él hizo. Pensábamos que esa fue la oración que él hizo. Él le dijo que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y así le aconteció. Bien, yo le estoy poniendo este ejemplo, ese no es el tema, pero este es un ejemplo. Bien, eso es lo animal, no en el sentido malo de animal. En la palabra, hermano, se traduce en la Biblia de una forma que uno tiene que entender el sentido de lo que quiere decir. No así como está, no, porque eso es animal. No, esto es lo animal en el sentido de que eso es lo físico, ¿verdad? Eso es lo físico, eso es lo del cuerpo, eso es lo que acontece tangiblemente. Ahora, después de eso, vendría lo espiritual. Lo espiritual es hoy. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Que Elías es la iglesia que comenzó a proclamar el evangelio en la iglesia primitiva, que vimos descrita en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese se refiere a Elías. Ahora, Eliseo viene y lo sustituye, y es la del final. No esto que hay ahora. No esto que hay ahora. En lo que va a ser convertido el remanente poco que hay dentro de lo que hoy se llama iglesia, ¿verdad? Eso glorioso que será al final, después del castigo terrible que va a ser Dios, ¿verdad? Ese Eliseo. Entonces, eso va a tener una doble gloria que el primero, y se cumplirá la palabra que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Mire, eso es lo espiritual, pero primero tuvo que hacerse físico. Primero tuvo que hacerse que Elías viniera, que Elías fuera llevado y que Eliseo lo sustituyera. Todo eso tuvo que acontecer físicamente para que después aconteciera lo espiritual. Multitudes de cosas físicas infinitas, usted va a ver que se convierte. Yo solo que prendo un ejemplo, porque son multitudes que no se pueden contar, que acontecen primero en lo físico, y después lo espiritual. Y eso es lo que quiere decir esta palabra: primero lo espiritual, lo animal, y después lo espiritual. Porque el Señor me estaba hablando de eso, y me estaba hablando específicamente de Elías, no el tema que le puso, otro tema de Elías, ¿verdad? Y entonces yo estaba así escuchando, de pronto me dice, porque primero es lo animal y luego lo espiritual. Bien, hermano, ya sabe ese punto. Asimismo es con los vasos
que hay en la casa. Asimismo es con los vasos que aconteció que Nabucodonosor se lo llevó preso para Babilonia. Asimismo, primero tuvo que acontecer físico para que después acontezca espiritualmente. Espiritualmente, ¿quién es Nabucodonosor? Satanás mismo. Espiritualmente, Nabucodonosor es Satanás. Espiritualmente ahora, el pueblo que estaba en su nación es la misma iglesia que está en sus templos, que está en su vida de cristiano, ¿verdad? Eso es lo espiritual. Espiritualmente, Nabucodonosor se llevó preso al pueblo. Y espiritualmente la iglesia hoy en día está presa espiritualmente por Satanás. Así como lo oye, hermano. Así como lo oye. Cualquiera que me oye dice, este blasfemo, No, es que es así. Porque ni uno sería salvo, dice el Señor. Ni uno. Si no viene y corta todo lo que va a cortar cuando corte. Entonces, espiritualmente es así. Y espiritualmente, con respecto a los vasos físicos eran las copas, los utensilios como tenedores, cucharones para recoger la ceniza. Todo eso era de oro y una cantidad gloriosa. Bien, todo eso espiritualmente son los dones espirituales. Todos esos utensilios y materiales, ¿verdad? Todas esas cosas tuvieron que acontecer físicas, pero espiritualmente esos son dones espirituales, talentos y dones espirituales que se le da al pueblo, ¿verdad? Todo eso, por eso es que no se asombre cuando usted ve que, ¿por qué Abraham tuvo esto? Eso fue físico. Primero tuvo que acontecer lo físico para que ahora acontezca lo espiritual con los hijos, por la fe, ¿entiende? Entonces, bien, por eso es que dice acá, ahora vamos al fundamento, le expliqué este fundamento acerca de los vasos, que dice 2 Timoteo 2:20, porque físicamente está hablando de vasos o de una casa, pero espiritualmente está hablando así, ¿verdad? Ahora, lo mismo que aconteció en el tiempo, lo mismo que aconteció en el tiempo antiguo, que Nabucodonosor se llevó preso todos los instrumentos. No fue un año, no fue de 2 años, fue 70 años, lo cual simboliza un tiempo que es el colmo, ¿verdad? Un tiempo que es el colmo, nada menos que 7 por 10, hasta donde ya no aguanta Dios más. ¿Entiendes? Entonces, eso acontece ahora en lo espiritual. O sea, que usted va a la iglesia y usted ve personas echando fuera demonios. Usted ve personas profetizando, mire, por doquier, por cantidades tremendas. O sea, no es uno por allá. Va a todas las congregaciones por donde quiera. ¿Y dónde está entonces, hermano, que todo el pueblo ha caído en un engaño? ¿Dónde está entonces que el pueblo ha caído en tal condición que es necesario que el juicio le comience por la casa? ¿Dónde está si tienen tantos dones? ¿Dónde está si se desarrolla tanto talento supuestamente de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios sí dio dones, no es que no los dio. Dios sí dio talentos, no es que no los dio, sino que Satanás se lo quitó a la gente. ¿Por qué? Porque no entregaron sus vidas a Dios para vivir una vida apartada absolutamente de todo y totalmente entregada en cuerpo y alma, espíritu a Dios, despojado de su propia voluntad uno y dispuesto a todo por el Señor. El pueblo no ha hecho eso, y cuando acontece eso, Satanás le lleva preso los dones. Satanás se los roba y hace con esos dones, con el don de profecía, con el don de lengua, le estoy poniendo ejemplos de dones, con el don de interpretación, con el don de interpretación de escritura, con el don de interpretación de lengua, con el don de revelación de sueños, con el de visiones. Hace con esos dones todo lo que él quiere hacer. Y le digo una cosa, no piense que lo que Satanás hace usted lo va a descubrir. No se descubre. ¿Sabe por qué? Porque él es perfecto imitador. Un imitador es un mentiroso, porque no es legítimo lo que está haciendo, no es de él, está imitando. Bueno, él es el padre de la mentira, y siendo el padre de la mentira, es el padre de la imitación. Nadie alcanza a descubrirlo si Dios no se lo dice a la persona. Nadie alcanza a descubrir. Está hablando alguien que recibió un profeta, vamos a ponerle. Nadie alcanza a descubrir
que no es el Espíritu de Dios, sino que es Satanás, no se descubre si Dios no se lo revela a la persona. No se descubre, hermano, de ninguna forma, porque Él es el perfecto imitador. El perfecto imitador. A menos que usted tenga ya todo el entrenamiento, ya fácilmente lo ve, ¿verdad? Que el Señor ahí con usted siempre lo lleva entrenando. Entonces, acontece así. Y es el caso de lo que está hablando aquí, cuando el apóstol Pablo, de lo que el Señor está hablando, cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:20 está hablando acerca de los utensilios que hay en una casa. Una casa, voy a decir ahora cuál es la casa. Una casa es una casa espiritual, 2 Timoteo 2:20, que estamos, ¿verdad? Dice, pero en una casa grande, porque es grande, le voy a decir, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Bien, una casa físicamente es una casa, pero el Espíritu Santo está diciendo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, pero el Espíritu Santo está poniendo el ejemplo de no cualquier casa, Él está poniendo el ejemplo de una casa grande, ¿entiendes? Él está poniendo el ejemplo de una casa física, y no cualquier casa física, sino una casa física grande, ¿verdad? Siendo así, hermano, Él está hablando de algo físico, pero refiriéndose a algo espiritual, ¿verdad? Y este algo espiritual es una casa que tiene cada uno, que es su corazón. El corazón es la casa de cada uno. ¿Y por qué el corazón es una casa grande? Porque en el corazón cabe un infinito entero. No cabe la tierra, no cabe un infinito entero. Por eso es que los demonios, por eso es que, bueno, usted lo ve en la Biblia, cuando le dice acerca, por ejemplo, el endemoniado gadareno, que le dice, ¿verdad? El Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, el demonio dice, legión, porque somos muchos. O sea, era una cantidad que no se puede contar. Entonces, ¿cómo eso puede caber dentro de un hombre, hermano? Porque ellos, donde ellos entran es en el corazón. Y el corazón es infinito en tamaño. Entonces, por eso es que él podía tener una legión, no una legión, podía tener infinitas legiones. Porque en el corazón cabe un infinito entero. Y por eso es que el Señor dice, una casa grande. Porque una casa grande es el corazón. ¿Entiendes? Porque en el corazón todo lo que hay, hermano, es espiritual. Por eso cabe un infinito. Entonces por eso el Señor dice, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, utensilios de oro y de plata son atributos buenos. Y utensilios de madera y de barro no son atributos buenos, porque dice que esos son para usos viles, para usos que usted le da, como por decir, usted no va a tomar, usted no va a comprar como el ejemplo, ¿qué ejemplo le pongo? Un desaguador del baño, del toilet, usted no va a comprar de oro, porque eso es algo que para un uso vil, para un uso de algo sucio, ¿verdad? Entonces eso usted no lo va a comprar de oro. Pues si usted tuviera la capacidad y Dios se lo ordena y va a comprar cosas de oro, ¿qué usted compraría de oro? Pues las cosas más delicadas, por decir, los utensilios de comer, cuchara, tenedor, plato, cosas así, ¿verdad? De pronto los asientos, pero cosas para usos viles, no las compraría de oro. Esas cosas las deja para madera y barro, ¿me entiendes? Porque son para ensuciarse, ¿verdad? Bueno. En el corazón, hermano, hay utensilios para usos viles y utensilios para usos honrosos. ¿Cuáles son los utensilios? Atributos que tiene la persona. Atributos que vienen de Dios. Pero ¿cuáles son los utensilios malos? Atributos que vienen de Satanás. Entonces, por eso es que toda persona que tiene cosas buenas y cosas malas, normalmente es así en todas las personas. Normalmente es así. Ahora, ¿cuál es el problema con el creyente? El creyente debe de ir eliminando todo lo que es para uso vil, ¿verdad? Ahora bien, hablando de los dones y demás, dice, si alguno se limpia de estas cosas, usted no sabe de qué cosa está hablando.
Porque cualquiera diría, bueno, vamos a ir atrás a ver de qué está hablando. No, no se refiere a eso. Él está hablando secretos espirituales. Está hablando para que en la comunicación con él, cuando él le declare esas cosas, entiendo por qué dice así. Usted diga, entiendo por qué dice así. O sea, no es que está escrito antes cuáles son las cosas. Todas las cosas, hermano, de la voluntad del hombre. Todas las cosas inmundas. Todas las cosas que el hombre tiene de Satanás y todas las cosas que el hombre tiene de sí mismo. Si alguno se limpia de esas cosas, dice, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que si alguno no se limpia de estas cosas, no será instrumento de honra y útil al Señor, no santificado, no preparado para toda, no dispuesto para toda buena obra. ¿Entiende? Entonces, al ser así, Satanás es el que lo toma. ¿Qué quiere decir? Te voy a poner ya un ejemplo más claro. Yo estaba, por ejemplo, yo de pronto estaba noche, de pronto me acordé de algo. Yo me acordé de pronto de alguien que tiene un don, o que tiene ciertos dones, ¿verdad? Buenos. Y que el Señor pues ya ha dicho que ha sido manifestación falsa, manifestación de Satanás, no de él. La persona tiene esos dones. Y es vista tal persona como tremendo lo que tiene de Dios, y tremendo lo que Dios se manifiesta, y tremendo lo que Dios... ¿Sí me entiende? Entonces yo estaba pensando eso, yo estaba diciendo, pero ¿cómo es posible? Yo decía, porque me estaba acordando de algo que me dijo el Señor y algo opuesto que esa persona se le fue supuestamente revelado, ¿verdad? Entonces yo estaba diciendo, pero ¿cómo es posible? Bueno, podrá haberse tomado en eso errado, pero ¿cómo es posible que no sea de Dios eso que tiene? Cuando el Señor me interrumpe en mis pensamientos, ¿verdad? Y me dice que por qué dudo. O sea, que por qué dudo. Que si todavía no entiendo y no sé que los dones han sido presos, llevados a Babilonia. Y que cuando la persona no vive para él, 100%, cuando la persona no vive para él y está entregada a él de completo, verdaderamente en un conocimiento de él y en un enamoramiento verdadero con él, el Señor me estaba diciendo que no es él el que toma a esa persona, aunque le haya dado dones. Dice, Satanás lo toma. Porque él hizo pecar al hombre en el cuerpo. Por tanto, él tiene toda la potestad, toda la autoridad para tomar al que viva para el cuerpo. El que vive para el cuerpo, esto me estaba diciendo, el que vive para el cuerpo, los dones que tiene, Satanás es el que los usa. Pero el que vive para Dios, yo soy el que los uso. Entonces, eso es lo que acontece, hermano, con el asunto de los dones. Y ahí estaba pensando eso, yo dudando. ¿Cómo es vivir para el cuerpo? Pues vivir para el cuerpo. O sea, para la comida, para la ropa, para el trabajo, para vivir para el cuerpo. O sea, mi sentido de mi vida es para eso. No es que el sentido de mi vida sea para el cielo. No es que el sentido de mi vida sea para mi espíritu. No es que todo lo que hago en mi vida es para lo que ha sido determinado por Dios para mí, desde antes de la fundación del mundo, para lo eterno. No es que el sentido de mi vida sea una vida entregada, completa, para hacer la perfecta voluntad de Dios, sino que yo viva para la renta, yo viva para mi matrimonio, pero de manera física, no espiritual. Yo viva para mis hijos, pero de manera física, no espiritual. Yo viva para mi trabajo o para mi profesión secular de trabajo, ¿verdad? Yo viva para las redes sociales, yo viva para el ministerio. Una cosa es vivir para Dios, para que no se confunda, hermano. Que no se confunda. Una cosa es vivir para Dios y otra para el ministerio. Son cosas muy diferentes. Vivir para Dios es hacer la perfecta voluntad de Dios, estando en su secreto todo el tiempo y sometiéndose completamente
a lo que Él quiere en su secreto. Eso es vivir para Dios, negarse a todo por vivir en su secreto y vivir en su perfecta voluntad. Vivir para el ministerio, vivir afanado. Hermano, eso falta silla para la iglesia. No, hermano, vamos a ver qué resolvemos para un templo mejor. Eso es vivir para el ministerio, cosa que no es el llamamiento. Bueno, hermano, vamos a ver vamos a poner carteles ahí para que vengan gente. Eso es vivir afanado para el ministerio. Eso no es vivir para Dios. La gente se confunde, hermano. La gente se equivoca mucho y tropieza con la piedra de tropiezo, porque piensan que eso es vivir para Dios. Primero, en su mayoría lo toman como segundo, y lo que lo toman como primero, eso no es vivir para Dios tampoco. Entonces hoy me estaba diciendo, el que vive para el cuerpo, Satanás lo toma, y me estaba diciendo el fundamento de eso. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo pecar al hombre en el cuerpo. Por tanto, el hombre que vive para el cuerpo lo tiene a él como Señor. Él es su Señor, él es el que lo gobierna, él es el que toma incluso los dones y los usa a través de él. Los dones míos, los dones verdaderos, los usa. Entonces, pues que la gente no se equivoque, porque el problema es que piensan que Dios me dio dones, y algo que me estaba diciendo el otro día era, yo no uso a nadie por los dones, yo uso a las personas por su corazón, no por los dones que tengan, por su corazón. Entonces, hermano, usted puede tener, porque lo que hacen es jactarse, y lo que hacen es sobrevalorarse, jactarse y sobreevaluarse a sí mismos. El Señor no usa a nadie por los dones que la persona tenga. El Señor usa a la persona por su corazón igual al de Dios. Por eso es que los dones no hablan. Los dones no te pueden decir quién es la persona. Los dones no te pueden decir si verdaderamente Dios está hablando o obrando a través de esa persona. En ninguna manera pueden hacerlo. Es su corazón, cómo es con respecto al de Dios, o sea, en una igualdad con el corazón de Dios. Por eso es que el Señor lo dijo claro, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos vienen del corazón semejante al de Dios, de una vida que de verdad está enamorada de Dios, de una vida que ha muerto porque ama a Dios con todo su corazón y no le importa nada sino para Dios. A ese usa Dios, al que no, lo usa Satanás con todo y don terrible de visión y de profecía y de hablar lengua y de interpretación de lengua, porque hasta le puede decir, mañana te va a acontecer eso, y mañana le acontece, y Satanás fue el que se lo dijo. Porque eso es adivinación, y es un don espiritual. En el mundo espiritual es un atributo que tienen los demonios de adivinar. Ellos le adivinan el número de la lotería a la gente que va a salir. Ellos le dicen, a ellos son los que le dicen a los brujos, y por eso que la gente cree en los brujos. Muchos no, pero algunos de ellos aciertan, porque eso es adivinación. Usted lo puede leer en la Biblia en Hechos 16, cuando dice que había una mujer que, ahí está en la Biblia, en Hechos 16, vamos allí. Dice que le daba gran ganancia a sus amos. ¿Dije 8? No, es Hechos 16. Ajá. Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Oiga, espíritu de adivinación son espíritus inmundos, ¿verdad? Que habitaban en ella, no en la cabeza, no en los pies, no en las manos, es en el corazón, ¿verdad? Es en el corazón que ellos se alojan. El corazón de la mujer estaba en el corazón de la mujer. Igual, en la persona, los espíritus están en el corazón. Ya dije, esa es la casa infinita que hay, ¿verdad? Entonces, estos son los espíritus que están. Por eso es que, ya lo voy a seguir, por eso es que usted debe de dudar. Una persona, hermano, de verdad, con los dones de Dios, usados por Dios, no se manifiesta con obras satánicas, con obras por decir, de locura, o de pronto
de locura o de pronto crisis de endemoniado o de pronto no, porque en su corazón no habitan esos espíritus. En su corazón, si en su corazón habitan esos espíritus, los dones son usados por ellos, hermano. Si en su corazón habitan esos espíritus, esa casa no está limpia, esa es la casa. Esa casa está llena de suciedad. Y si una persona que interpreta lengua, y si una persona que tiene visión, y se cumplen las visiones que da, de pronto se manifiesta como endemoniado, esas visiones son de Satanás. Y esas cosas que hace que se manifiestan en la persona son de Satanás. O se manifiesta de pronto como frutos, no de pronto, hermano, como un error que cometió y se arrepiente, no, como frutos de la carne, hermano, frutos de diablo, frutos de codicias, frutos de fornicación, frutos de malas palabras, frutos de envidias, frutos de odio contra las personas. Si se manifiestan esos frutos en la persona, todos esos dones los podrá tener de Dios, pero Satanás es el señor de esa persona y el que los usa. O sea, así es. Dios le da a la persona, hay la persona que hace con él verá. Y no es que le da todo, no es así, le da la base. Porque lo santo y puro de Dios no lo va a depositar en un lugar inmundo. Le da la base de las cosas para que se cumpla el propósito de Dios. Mire, el propósito de Dios para con cada uno es que en cada uno se manifieste la multiforme gloria de Dios, que es infinita, hermano. Cada uno de nosotros está hecho para, a través de cada uno de nosotros, sea manifestada la multiforme gloria de Dios, porque Dios es visto en cada persona. Dios es visto en su creación. Y cuando yo no cumplo el propósito de Dios, Dios no es visto en mí. Y entonces por eso las personas no son excluidas de habitar en la gloria de Dios para siempre. Entonces, aconteció, dice, oiga bien, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero oiga bien este detalle que dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Le daba ganancia a sus amos, pero no era cualquier ganancia, era gran ganancia. No era que un día acertaba, es que era algo fijo. Por eso les daba gran ganancia. Ellos se enriquecían porque esa muchacha todo lo que decía se cumplía. Con la lotería, esas cosas me refiero. Va a salir tal número, eso salía. Cosas de lotería, ¿verdad? Y son carreras de caballo, va a ganar tal cual. Ese es lo que acontecía. Y le daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué quiere decir, hermano? Alguien le dice, hermano, pues yo tuve una revelación de que mañana lo van a venir a visitar y va a venir tal persona a tal hora. ¿Usted cree que porque le diga eso y eso acontezca así, eso es de Dios? Es un engaño. Los frutos de Dios no tienen que ver en lo absoluto con que se cumpla de pronto una cosa de mañana o una cosa que se va a acontecer. Es muy diferente porque Satanás puede hacer la adivinanza. Tienen esa capacidad en el mundo espiritual. Y por eso es que usted ve que adivinan, por ejemplo, en los juegos de deportes y demás, en las loterías, en todo, ¿verdad? Lo que va a acontecer, lo que no va a acontecer, son espíritus de adivinanza. Entonces, eso también, hermano, es llevado también a la iglesia, donde está lo inmundo. Porque el principal blanco de Satanás no es el mundo, sino que es la iglesia. Y así como hacía con esta muchacha, así hace también con multitudes, hermano, que tienen dones y él los usa y les da adivinanza. Y les da a hablar la lengua como él quiere, a interpretar la lengua como él quiere, y le da a dar las visiones como él quiere y las que él quiere, y le da a escuchar lo que él quiere y como él quiere. ¿Por qué? Porque la persona sencillamente no ha hecho esto, no ha entregado su vida verdaderamente a Dios. No es que va a la iglesia, eso no tiene nada que ver con entregar su vida a Dios. Ir a la iglesia no tiene nada que ver con entregar su vida a Dios, en lo absoluto, hermano. Esa persona no ha entregado de verdad su vida, su corazón, su mente y todo a Dios. No lo ha hecho.
Y cuando no lo ha hecho, Satanás es que lo usa. Dice que más adelante, eso aconteció varios días. Y esta muchacha les decía, dice verso 17, esta siguiendo a Pablo de nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, dice, por muchos días. Y entonces, no piense que porque profesa a Dios, mire, puede profesar a Dios, pero para que sea visto, esto es, para que sea visto para que sea visto que eso que ella tenía también proviene de Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Es para que sea visto que eso que ella tenía también proviene de Dios, porque ella también está como a favor de Dios, ¿verdad? Entonces, Satanás no es que pone a la gente a quienes él usa, no es que los pone a hablar en contra de Dios, es que los pone a hablar a favor, porque de lo contrario sería descubierto. Y esa persona no sería tomada en cuenta por los cristianos, por los verdaderos. O sea, para que yo tome en cuenta a alguien, esa persona tiene que hablarme de Dios como fiel de Dios, los dones de alguien, tiene que hablar de Jesucristo. Satanás lo pone a hacerlo. Satanás se lo pone a hacer. Y entonces, ¿para qué? Para que sea visto como que también Dios está en esa persona. Y como que también Dios es así. Entonces, a la gente al escuchar esto y ver que ella adivinaba los números de la lotería y esas cosas, la gente que decía, bueno, también esto que tiene esta proviene de Dios. Y entonces empezarían la gente a confundir a Dios y a tener a Dios como que Él también está a favor de esas cosas y que Él da esas cosas. Por eso es que ella hacía eso. Y después entonces dice que desagradando a Pablo se volvió y le dijo al espíritu, no a ella, porque la persona es tomada por esos espíritus. Por eso es que usted ve que salen y se levantan mucho y dicen, es como Dios hablando a toda esa persona. Mire, escasos son de Dios. En el tiempo en que vivimos, raro que sea de Dios alguno. En el tiempo en que vivimos, hermano, que el Señor ha guardado silencio durante mucho tiempo. Y por eso es que se para como que es de Dios. Y por eso es que se para como que Dios está hablando, ¿verdad? Sin embargo, dice, Pablo le habló al Espíritu, porque no es la persona, es el Espíritu que la está tomando. No es la persona. No lo está tomando para algo supuestamente malo. No lo está tomando para golpear a alguien, porque huirían de él, ¿verdad? Lo amarrarían, lo reprenderían. Pero si lo está tomando para engañar y para manifestar ciertos dones que son falsos, entonces lo va a tomar como de Dios y lo va a tomar con buena profecía y lo va a tomar como que habla Dios, hijos míos, no sé qué, como si estuviera Dios hablando por esa persona, ¿verdad? Así, entonces lo va a tomar de esa manera, no lo va a tomar negativamente, pero es el espíritu inmundo el que lo está tomando en ese caso, no es Dios. Y eran los espíritus los que tomaban a esta mujer. Y los espíritus eran los que decían, estos son siervos del Dios Altísimo. No era ella, eran los espíritus, porque estaba tan poseída que eran los espíritus los que hablaban a través de ella. Por eso es que dice que, mire, dice, Pablo dice, está en el verso 18, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vean, no era ella, sino que eran los espíritus. Y Pablo no le habló a ella, le habló al espíritu que estaba dentro de ella. Y le dijo, te mando a que salgas de ella. Y dice que cuando salió, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. ¿Qué pasó después de eso? Le preguntaron, ¿qué número va a salir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién va a ganar la carrera de caballo? ¿Y quién va a ganar la carrera en la pelea de perro? ¿Y quién va a ganar esto? Y ya lo que decía ella ya no se cumplía. ¿Por qué? Porque ya los espíritus que eran los que hablaban a través de ella ya no estaban. Entonces, hermano, los espíritus son los que hacen que la persona llena de contaminación tenga visión espiritual. Son los que hacen que la persona llena de contaminación hable lengua. Son los que hacen que la persona llena de contaminación interprete. Ellos son los que hablan. Son los que hacen que la persona llena de contaminación profetice. Ellos son los que toman a la persona. Son los que hacen que la persona llena de contaminación haga esto y esto y esto otro, ¿verdad?
¿Por qué? El fundamento está aquí en la palabra que estamos hablando como base, ¿verdad? En la que es 2 Timoteo 2:20. ¿Por qué? El fundamento está aquí, es lo que estoy explicando. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Si alguno se limpia de estas cosas, es como decir, Dios lo tomará y Dios lo usará. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si la persona realmente vive para, como la persona vive para las cosas de la carne, del cuerpo, viendo televisión, como viviendo en noticias, como que si viendo todo el tiempo cuánta cantidad de cosas de YouTube, de entretenimientos, distracciones, viviendo para pasear, para andar de tienda en tienda buscando ropa, buscando cosas. Si la persona vive así, no es un instrumento limpio, no se ha limpiado de esas cosas, no se ha limpiado de la contaminación. Y cuando acontece así, el Señor no usa a esa persona. El que la usa es el Señor de esa persona. El Señor, Dios, es Señor de los que en todo le obedecen. Eso está, en Lucas 6:46. Ahí es donde dice, ¿por qué me llama el Señor, Señor? Eso está allí en Lucas 6:46. Vea lo profundo de esto. Está bien. Ajá. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Esto está diciendo el Señor, ¿verdad? Y no hacéis lo que yo digo. El Señor está diciendo, los que me llaman Señor y no hacen lo que yo digo, yo no soy su Señor. Porque está diciendo, ¿por qué me llaman Señor? O sea, ¿por qué el Señor me dice, por qué lo llamo Señor? Entonces, si me está diciendo, ¿por qué lo llamo Señor? Es porque Él no es mi Señor. Es como decirte, ¿por qué me llamas Señor si yo no soy tu Señor? ¿Entiendes? Es como que de pronto alguien me diga, hermano, una persona que no es mi hermano, sea espiritual o físico, me diga hermano. Yo digo, ¿y por qué me llama hermano? ¿Entiendes? O sea, si yo digo así, es porque lo que él está diciendo no es real. Así es cuando uno llama al Señor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor solamente es Señor de los que hacen lo que Él dice. ¿Qué es lo que Él dice? Los que viven para Él. De lo contrario, Él no es su Señor. Uno lo puede decir de boca, hermano. Uno lo puede gritar, uno lo puede cantar, uno lo puede, si alguien me dice que no, de pronto pelear para demostrar que sí y que sí. Usted puede hacer lo que sea, mover en la tierra lo que sea, que eso no lo hace. Eso no va a hacer que Dios sea su Señor. Sus palabras no valen nada. Lo que va a hacer que sea su Señor verdaderamente Dios no va a cambiar nadie. Es la vida que lleva la persona. No es que yo sea ni pastor, ni que yo tenga don de lengua o de profecía, o que yo cante glorioso, bonito y hermoso, tengo una voz terrible, tremenda, ¿verdad?, para cantar, ni que yo predique con una elocuencia y no tenga ni que usar micrófono porque mi garganta parece un micrófono. Nada de eso es lo que me hace que Dios sea mi Señor. Nada de eso en lo absoluto. Sino el hacer lo que Él dice. Mire, y el hacer lo que dice el Señor nunca va a venir en una vida que no viva en su secreto y entregada completamente a Él. Nunca le va a venir a la persona, nunca. El Señor no le va a hablar a la persona nada. Eso ya lo vi el otro día, pero yo se lo puedo decir otra vez. Como por ejemplo, cuando le dijo a Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 23, bueno, se lo voy a decir otra vez para ver si se aprende por allí el texto y el verso. Jeremías 23 habla de los profetas, los que contra los cuales Dios estaba airado.
Entonces allí el Señor le dice que no oigáis a tales profetas, porque corren y Él no los mandó, hablan y Él no les dijo nada. Entonces Él les dice, pero si esos profetas hubieran estado en mi secreto, Jeremías 23, pero si esos profetas hubieran estado en mi secreto, entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Quiere decir, yo les hubiera hablado si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios quiere que yo haga, hermano, no me va a venir así por el aire. Lo que Dios quiere que yo haga me va a venir al oído, porque yo vivo una vida totalmente en secreto y consagrado con Dios. Y cuando yo viva eso es lo primero que voy a hacer. Lo segundo es que Dios me va a decir lo que Él quiere que yo haga. Lo demás es, cuando yo haga eso, ahora Él es mi Señor. Cuando yo haga eso, ahora verdaderamente, entonces voy a ser usado por Él. Cuando yo haga eso, entonces verdaderamente los dones que Él me dio van a ser tomados por Él y usados por Él. Pero cuando no es así, cuando me brinco alguno de los pasos, la gente no se brinca que el tercero. La gente no se brinca desde entregar su vida a Dios, ya eso se lo brincan y no lo pueden hacer. Y como no lo pueden hacer, pues tampoco Dios es su Señor. Y entonces nos confundimos y pensamos que viene un hablador de lengua, porque eso es lo que es, que para nada le edifica toda la palabrería que habla. Para nada, hermano, para nada, en lo absoluto. Entonces viene un hablador de lengua que habla más lengua que Pablo o algo así, y este hablador de lengua resulta ser que Dios no es ni su Señor siquiera. Dios no es su Señor, pero Él es pastor, o Él es profeta, o Él es evangelista, pero Dios no es su Señor. Viene un profeta que tal y que Dios lo toma, pero sin embargo, este no vive una vida consagrada y entregada a Dios. Mire, hermano, pareciera que fuera un siervo, una sierva usado tremendamente, ni siquiera es que el Señor es ni siquiera es que Dios es su Señor, ni siquiera. Satanás es Señor de todos los que no obedecen a Dios, de todos. Se lo voy a poner, está escrito así como se lo dije en la Biblia. Está en Job. Está en Job. Ella le voy a decir que parte está en los finales, pero ella le voy a decir, está en... ¿No dice que Él es el padre de los soberbios? Ajá. Está en Job, ya le digo que 38, 39, 40. 42. Está en el 41, 34. Ok. Job 41. En Job 41 habla de Leviatán. Pero Leviatán es físico. Oiga esto. Job 41. 34. Entonces, en Job 41 habla de Leviatán. No solo en 41. A ver, ya lo voy a decir. Sí, en Job 41 habla del Leviatán, empieza hablando del Leviatán. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga? Bien, Leviatán es físico, hermano. Él está en el mar. Pero el espiritual es Satanás. Él es físico, el Leviatán, pero él es el físico del espiritual. El espiritual es Satanás. Entonces Dios dice, hace una descripción terrible del Leviatán en todo el capítulo 41, ¿verdad? Que entrar en esas profundidades bien terrible sería, bien tremendo. Pero bueno, allí termina en el verso 34 diciendo, menosprecia toda cosa alta. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Qué quiere decir? Aquí habla de Satanás, hermano. Aquí está hablando del Leviatán en lo físico, pero Dios está hablando de Satanás en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, él está diciendo del Leviatán, que ahí me está diciendo de Satanás, él es rey de todos los soberbios.
Quiere decir, Él es el Señor de todos. Se lo voy a traducir para que entiendan mejor. Él es el Señor de todos los que no obedecen a Dios. Así es que el asunto. Eso es lo que dice ahí. Él es el Señor de todos los que no obedecen. Un rey es Señor de alguien. El rey de un pueblo es el Señor del pueblo. El rey de alguien es el Señor de esa persona, ¿verdad? Es el que lo gobierna. El rey gobierna. Lo que dice el rey. O sea que todo el que no es dirigido por Dios. Entonces casi toda la iglesia. No, porque cualquiera puede decir yo soy dirigido por Dios. Eso lo dice la iglesia. Eso ellos lo dicen, pero de boca. Pero se refiere a una vida de una verdadera sujeción y obediencia en un verdadero amor, enamoramiento por Dios, en una vida de una verdadera sujeción y de una verdadera obediencia. En esa vida, el Señor me va a dar todas las indicaciones de todo lo que yo voy a hacer en mi vida. En esa vida, el Señor me va a ir limpiando, porque le voy a decir también, las liberaciones, hermano, ya hablé de la liberación el otro día un poco, dije, no es que acontece en un momento ya y la persona es libertada. La persona tiene un molde. La persona tiene una moldura que le dejaron los demonios. ¿Me entiendes? Una moldura espiritual, una forma de pensar. Y aunque el demonio salga, la persona sigue en su cosa, porque el demonio le dejó la marca. Y dejándole la marca, vuelve. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de que la liberación acontece en un momento. La verdadera liberación, hermano, acontece con el tiempo. La verdadera liberación acontece en una vida de obediencia, en una vida de entrega completa a Dios. Por eso es que Job dice en una oportunidad, no me quiero pasar de ahí, pero bueno, estoy detallando bien lo que el rey sobre todo los soberbios. La verdadera liberación viene en una vida de completa obediencia. Lo opuesto a la obediencia es la soberbia. Algo soberbio es algo duro, algo en lo cual usted no puede entrar. No le puede entrar la voz de Dios porque está duro, está recio. Es algo soberbio. Es la dureza física traducido al lenguaje espiritual, soberbio. Lo soberbio es algo espiritual. Una dureza física es algo duro donde no puede entrar lo que se quiere. Por ejemplo, que quiere depositar algo Dios, está duro, no hay por dónde entrarlo, ¿verdad? Eso es algo soberbio. Lo cierra con llave, candado y 70 cadenas y no hay quien entre. Entonces eso es lo físico, pero lo espiritual es el corazón de esa manera, ¿me entiende? Y dice que sí oye a Dios, pero realmente no es así. Entonces, esos son los soberbios, los que viven conforme a su propia voluntad y hacen lo que quieren. Dice que Satanás es el Señor de todos ellos. Satanás es el que si es el rey, él es el que los usa. Entonces, ¿quién lo puso por rey? Él mismo no se puso. Lo puso Dios. Dios le dijo, tú serás rey sobre todos los soberbios. Así. O sea, Dios lo pone a él por rey de todos los soberbios. Entonces Dios pone a Satanás por señor de todos los soberbios. Entonces Dios pone a Satanás a que use los dones de todos los que no viven para Dios. Y de todos los desobedientes. Y de todos los rebeldes. De todos los que viven para su propia voluntad. Los mismos dones de Dios, Dios le dice, úsalos. Los mismos dones de Dios que Dios le dio a la persona, la base de los dones, no la riqueza de ellos, porque Dios no le da riqueza de sus cosas a personas así. Le dice a Satanás, úsalo. Así es, hermano. Porque Dios ¿quién envió a Nabucodonosor? ¿Él mismo se envió acaso? Dios lo mandó. Ahí te lo ve en la Biblia, hermano. Y a cada rato te ve que Jeremías le profetiza al pueblo y el pueblo porfía contra Dios a través de Jeremías. Y Jeremías le decía, no peleéis porque Dios os ha entregado. O sea, Dios los llevará. Era Dios que mandó a Nabucodonosor. Entonces Dios es el que le dice a Satanás, úsalo. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor se llevó todos los instrumentos para Babilonia? Porque él quiso, porque sí. No, Dios le dijo, llévatelo. Los instrumentos míos, llévatelo. O sea, entonces es Dios el que hace eso, hermano. ¿Entiendes? ¿Pero por qué?
por culpa de la persona. Pero le tocó un punto que me pasé y no quiero pasarme. Lo que es la liberación. Está aquí también en Job, donde dice, ya le digo, porque se me olvidan los textos, a veces me toca buscarlo, ¿verdad? Ya digo. Está en Job, voy a ver si está, parece que en Job 14, está en Job 14 y 14. Vea que dice, ciertamente, no, perdón, me equivoqué. Okay. Sí, 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir, pero no voy a hablar de eso, no es el tema. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Quiere decir, hermano, la liberación espiritual no viene en un día. Es como está diciendo, todos los días esperaré. ¿Qué quiere decir? En una constancia, en una búsqueda continua. Por eso es que cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente salvos. Si el Hijo os libertare, y dirá, ay, ¿cómo me liberte el Hijo? Voy a ayunar 21 días para que me liberte. ¿Cómo? Otro, voy a ayunar 40 días, otro, voy a ayunar 7 días, otro. No, hermano, es en una vida en que el Hijo se forme en mí. En la vida el Hijo es Dios, Cristo, ¿verdad? Yo me entrego en mi vida al Señor. Él se va a formar en mí a través del tiempo. No en un día, no en 40 días de ayuno, no en 7 días. Esos son órdenes que Dios da cuando las da para cosas específicas. Pero no es porque en ese tiempo yo soy libre y salvo. He visto personas que Dios le ha mandado, no que se mandaron ellos. He visto personas que Dios le ha mandado, le ha dicho, ayuna 21 días, sin comer. No es que come la noche, no es que sin comer completo, todo el tiempo. He visto personas que Dios le ha dicho y lo ha hecho. Y yo, ¿cómo le digo? Y uno piensa, wow, esa persona debe ser tremenda. Y nos ha dado el testimonio y todo. Y al ver a esa persona, hizo eso hace un tiempo, pero al ver a esa persona, no solo hace un tiempo, que ahora o en ese tiempo, usted lo ve mundana esa persona, usted lo ve errada esa persona en el conocimiento del corazón de Dios, usted lo ve rebelde esa persona, y en ese tiempo del ayuno esa persona fue libertada de ciertos espíritus, como decir espíritu de lascivia, como decir, pero cuando ve a esa persona, hemos visto personas así, pero que realmente bien lejos del cielo, pero lejos, hermano, de Dios. Entonces, un ayuno no lo convierte a usted a la imagen de Jesucristo. Una oración, que si voy a hacer 10 vigilias, nada de eso lo convierte a usted a la imagen de Jesucristo. Es una vida de obediencia. Cuando yo entro en esa vida de obediencia, el Hijo se forma en mí. Eso está en la Biblia cuando dice. Por eso que Job dice, ya le voy a ir a otra parte, pero voy a concluir. Por eso que Job dice, todos los días de mi edad. ¿Cuál es mi edad? Mis años que se me conceden en la tierra. Todos los días de mi edad esperaré. ¿Qué quiere decir? Que todos los días estoy enfocado en ser formado a la imagen de Dios. Esa es mi vida y en eso consiste. Todos los días estoy enfocado en ser formado a la imagen de Dios. Eso me lo dijo el Señor claro cuando me dijo, la liberación no viene en un momento. La liberación verdadera viene a través del tiempo y no ocurre de un momento a otro, sino que va ocurriendo paulatinamente. Cuando me vas obedeciendo, mientras mayor es tu obediencia, no te vas dando cuenta, pero vas siendo formado a mi imagen y vas siendo libertado. Esa es la acción contra la liberación. Entonces por eso dice, todos los días de mi edad. Quiere decir, dedico los días que se me dieron en la tierra para ser formado a la imagen de Dios. Y allí es que viene mi liberación. Oiga que dice, ya le digo dónde, ahí se me acuerdo, sería Efesios, Gálatas,
Dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas. Pero no sé el texto. Gálatas 4, Gálatas 4, ya le voy a decir. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, está aquí hablando el mismo Señor, hermano, porque está hablando Pablo, pero está hablando el Señor, porque el Señor es el que gime como de parto, hermano, por nosotros a cada rato. Eso lo dice la Biblia, que continuamente intercede por nosotros ante el Padre y derrama lágrimas y dolor y llanto. No le duele nada, el dolor del corazón. ¿Cómo le va a doler el corazón? ¿Cómo no le va a doler el corazón a Dios? ¿De qué habla la persona? Que no le duele nada. Dios no tiene un cuerpo como este que sufre dolencia ni enfermedades ni nada de eso. Todo eso es de los demonios. Él no tiene nada que ver ni potestad con Dios. Pero su corazón sufre. Es un ser sufrido. Eso lo dice la Biblia. No le duele nada. Y como que dice, ¿varón de qué? ¿Varón de que no le duele nada? ¿O varón de dolores? Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Dirá alguien, no, porque eso fue en el cuerpo. O sea que ya no sufre. Antes de venir en cuerpo no sufrió su corazón. Ni después no sufrió su corazón. Varón de dolores siempre lo ha sido. Por la rebeldía de la humanidad. Entonces, aquí que está hablando de Pablo, pero está hablando del Señor, es quien es. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que Cristo no se forma en mí en 40 días de ayuno, ni en 20 días, ni en 7, ni en 3, ni en 15 vigilias, ni en nada de eso. Cristo se forma en mí en una vida, hermano, de obediencia. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir que es un hasta que sea formado? Quiere decir que es un formarse paulatino, hermano. ¿Entiende? Es un formarse paulatino. Vea que como lo dice en el Proverbio 4:20, la luz de la aurora, 4:18. Como lo dice en el Proverbio 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que, ahí está el hasta que el día es perfecto. Entonces, la senda de los justos es así, ¿verdad? Entonces, el formarse el Cristo en mí no es en un momento. Este texto lo pone paralelo a Proverbios 4:18 y es lo mismo, lo va a ver allí. El formarse Cristo en mí no es en un día, no es un tiempo de ayuno. No estoy hablando de ninguna manera del no ayuno. Eso es glorioso y las personas no lo hacen y deberían de hacerlo, ¿verdad? Pero todo en la orden de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que la formación de Cristo no es por eso, por un ayuno que usted haga. O sea, puede hacer mucho, y llevar una vida de obediencia y ahí se va formando una vida en una vida. Entonces dice, va en aumento la senda del justo, va en aumento. Es un aumento espiritual, un desarrollo espiritual. Es un crecimiento del alma, es un crecimiento del espíritu, es un crecimiento del cuerpo, una santificación del alma, del cuerpo y del espíritu que van creciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, dice que la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi obediencia va creciendo y en ese crecimiento a través del tiempo, ¿cuánto tiempo, hermano? Su vida. Eso lo dice Job. Todos los días de mi edad, toda su vida, los días que se le dieron en la tierra. Entonces, ese crecimiento hasta que Cristo se va formando y cada vez se va formando, no tiene límite de perfección. Infinita es su perfección. Entonces, hasta que Cristo se va formando en mí a través de esa obediencia,
voy siendo cada vez más sujeto a Dios, voy siendo cada vez más temeroso de Dios, más obediente, cada vez me entrego más. Antes veía programas de televisión, ya no veo, pero todavía me quedé viendo YouTube, viendo al endiablado de Juan Carlos Harrigan, o a los demonios que hablan por Maldonado, o a los demonios que hablan por supuesto profeta, supuesto apóstol, ¿verdad? Pero ya no lo veo. Bueno, pero ahora veo otros que son más santos, ni siquiera eso, solo estoy metido en el secreto de Dios. O sea, cada vez, poniendo un ejemplo, cada vez va siendo más entregada la vida al Señor, más recta, más perfecta. Por eso es que el Señor, hermano, mire, no le va a dar a alguien lo mismo que al otro. Porque lo que a uno le da es conforme al desarrollo de ese. No se lo puede dar a otro que no ha alcanzado el nivel de ese. Si es bastante lo que le está dando. Eso me dice el Señor en una oportunidad cuando está hablando de, por ejemplo, de las comidas, ¿verdad? Cuando me estaba diciendo de ciertos alimentos que no quería que comiéramos y eso. Y entonces me dijo, eso es para vosotros, no es para otros. Y me dijo, porque si no pueden lo poco, ¿cómo podrán lo mucho? ¿Entienden? Entonces, o sea, a cada cual conforme esa persona va siendo desarrollada, entonces le va dando más y le va dando más. Entonces usted, por ejemplo, va a vestir a alguien, no le pone el saco antes que la camisa, sería de locos. Si no tiene camisa no le va a dar saco, tiene que tener camisa primero, ¿verdad? Así es lo espiritual. Entonces tiene que haber un crecimiento. Entonces la orden de Dios para uno no es la misma orden de Dios para otro, pero hay una sola orden. Todos nosotros somos llamados a ser imagen de Dios. Todos nosotros somos llamados a una perfección. Eso es una orden general para todos. Entonces, todos somos llamados a una perfección. Es lo que dice Pablo en las cartas, cuando, no me acuerdo si en Romanos, cuando empieza este llamamiento para todos. En Romanos, cuando empieza, por ejemplo, que dice Romanos 1:7, cuando dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, ese llamamiento es para todos, ¿entiendes? Llamados a ser santos. Y ese llamamiento también lo ve derecho descrito cuando Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces eso es un llamamiento general. Es también como nos dice que el que inició la obra la va perfeccionando. Ajá, él la perfecciona. Ahora, para que alguien no se vaya a equivocar, porque de pronto personas dicen, no, hermano, usted enseñó, pues, le mandó tal cosa, pero a mí no, porque es que usted tiene ese llamado. No, está equivocado. A usted también se lo iba a dar, pero usted no ha llegado ni a un cuarto de obediencia para que se le dé. Y Dios le va a pedir cuenta por la desobediencia que tú, como una vez preguntó. Yo me equivoqué, yo le pedí perdón al Señor, por eso me arrepentí después de todo eso, ¿verdad? Pero ella preguntó que acerca del velo. Y entonces me dijo, entonces no es para mí, porque es para... Yo estaba hablando acerca de como si usa el profeta o algo. Me dijo, entonces es que si profetiza... No, pero yo no soy profeta. Y entonces yo más o menos como que le pasé. Pero después de eso me arrepentí ya más acá reciente, porque yo no debí decirle así. Realmente sí se lo mandó Dios. Realmente sí se lo mandó Dios. No es que si tú eres profeta, no eres profeta. El velo no tiene que ver con profeta. No tiene que ver. Le pongo un ejemplo de una vez que me aconteció con alguien que me hizo una pregunta. Entonces hay cosas que sí son generales, pero hay cosas más detalladas, hermano, que es conforme a lo que a lo que la persona ha alcanzado, ha desarrollado en su vida. Entonces, ahí está. No me había revelado exactamente los detalles del velo y estas cosas, ¿verdad? Pero después yo me arrepentí, ya más para acá cuando el Señor me enseñó eso, pidiéndole perdón por esos errores que cometí, ¿verdad? Eso. Porque
porque o sea, hay un llamado general para todo, pero independientemente de que Dios le manda a unos cosas más profundas, hay cosas que sí son para todo el mundo. No es que le va a decir, no hermano, es porque como usted todavía no tiene tanto tiempo de comunicación con el Señor, usted hermana, si usted se venga en licra, usted sí puede andar en licra, el Señor no le va a decir nada por eso. Usted sí anda en pantalones, mostrando sus piernas, el Señor no le va a decir, no es así. Hay un llamamiento para todos, ¿me entiende? Hay algo que es para todo el mundo. Entonces, hay otras cosas ya más específicas que son para otros, pero eso está conforme al desarrollo de cada cual. En todo el mundo no se desarrolla Cristo al mismo tiempo. Eso depende de la persona. Pero Cristo se desarrolla, o debe de desarrollarse, mejor dicho, en todos los creyentes. O sea, es lo que dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que está determinado por Dios que Jesucristo, o sea, la persona de Jesucristo sea formada en mí. Y si Él es formado en mí, es que quiere decir que yo soy llamado a ser igual a Él, que pensemos de la misma forma, que sintamos de lo mismo. Cuando veo algo, ¿verdad? Lo que a Él le causa indignación, a mí me debe de causar la misma indignación. Estamos en un mismo sentir. Lo que a Él le causa alegría, a mí me debe de causar alegría. Estamos en un mismo sentir. Entonces, va siendo formado en mí hasta el punto de que sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, hablamos de la misma manera, con los mismos fundamentos. Entonces, a eso, hermano, estamos llamados todos, absolutamente, porque Él es la cabeza del cuerpo. Y si Él es la cabeza del cuerpo, es que somos un mismo cuerpo. La cabeza no es un cuerpo y el cuerpo es otro, no es así. La cabeza es el mismo cuerpo que el cuerpo. Y si Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, entonces estamos en un mismo cuerpo y el cuerpo es el mismo. ¿Entiendes? Entonces, estamos llamados todos a que Cristo se forme en nosotros. Y esa formación no es de un día, esa formación no es de un, como le digo, un ministerio profético, ni de un ministerio pastoral, ni de un ministerio evangelístico. Esa formación no es porque yo sea líder congregacional, los líderes de concilio. Esa formación no es porque yo ayuné 40 días. Esa formación no es por nada de eso. Ni esa formación es porque yo tenga dones, ni talento para cantar, ni para predicar, ni nada de eso. Una cosa son dones, otra cosa son talentos, que son habilidades para hacer ciertas cosas. Son la diferencia que tienen. Entonces, esa formación es por el corazón entregado, hermano. Esa formación es por una vida entregada, enamorado de Dios. Si la persona, mire. Perdón, yo siempre me preguntaba cuando me encontraba con alguien con alguien de la iglesia, algo que yo le voy a dar un abrazo y no, y como que digo, pero ¿por qué no siente lo mismo? Si me lo encuentro en la tienda o algo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces no, porque está muerta, ¿no? Pues, Fue que entendí yo que yo igual decía, pero ¿por qué esta hermana yo la hablo de amor? Si la Biblia por todas partes habla del amor. Siempre yo tenía esa duda Es y como me andar pasaba en mucho. un mismo espíritu cuando Ajá. Jesucristo y Juan, los vientres se alborotaron porque andaban en un mismo espíritu. Cuando uno va a saludarme en la iglesia y uno la ve toda paz y todo y se van primero, yo decía, pero ¿por qué siempre me hace esa pregunta? ¿Por qué la hermana dice eso? el problema es que una persona tiene más, o sea, está más formado el Señor en unas personas que en otras. Y en los que más está formado el Señor, van a tener un sentir que a otro le da igual. O sea, van a tener un sentir acerca de algo diferente. A uno le causa indignación y a otro le da igual, eso no le preocupa, o sea, eso no le hace nada. ¿Por qué? Porque no es Cristo en esa persona. Y el otro tiene más formación del Señor dentro de sí, ¿entiendes? Pero todo parte, hermano, del verdadero amor a Dios. La persona que no está enamorado del Señor, olvídese, hermano, el Señor no se va a formar en esa persona. La persona enamorada del Señor lo deja todo por Él. Y hay diferentes niveles de amor. No es que alguien diga, ay, entonces ando perdido porque yo no tengo ese amor. No, hay diferentes niveles de amor. El Señor me ha hablado de los diferentes niveles de amor. Y dentro de cada nivel hay más niveles todavía. Entonces, si unos aman al Señor pero en niveles muy pequeños y otros en nada,
pero en el verdadero enamoramiento por el Señor, hermano. Por eso es que el primer mandamiento de todo es ese, el amor a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda su fuerza. Cuando uno haga eso, cuando uno tenga eso, de ahí para allá le viene todo lo demás. La obediencia viene como algo que inevitable. Viene por sí misma. La obediencia, el temor a Dios, la sujeción, la búsqueda, en ese enamoramiento. Una persona que no está enamorada de Dios con todo su corazón, que habla, no habla de irse al cielo, no habla de la transformación del cuerpo, un cuerpo glorioso, no está pensando en lo eterno, usted no ve en él y que tiene don de imposición de mano y me va a poner mano. Mire, don de diablo es lo que tiene, imposición de Satanás es lo que tiene, y que profeta, y me va a hablar de que profeta y profecía. Mire, ¿de dónde? Si todo parte del amor. ¿De dónde? Si todo parte de la base del verdadero amor a Dios. Si usted no está enamorado de Dios, ¿de qué me va a hablar de profecía? ¿De qué me va a hablar de vista espiritual? ¿O de qué me va a hablar de sueños? Satanás le da eso me lo dijo el Señor claro. La gran mayoría de los sueños se los ha dado Satanás al pueblo. Así, hermano, como lo oye. No es que no sean de Dios los sueños, sino que estamos viviendo en un tiempo de la peor oscuridad. Hay que entender que lo que estoy hablando no es algo global, sí, en general para toda la iglesia, que eso es así, no es así. Estoy hablando del tiempo que estamos viviendo, hermano. Entonces, en el tiempo en que estamos viviendo, los sueños los ha dado Satanás en su mayoría. Dios ha dado sueños, pero son los menos. Entonces, ¿de qué me habla de mí? Que es que más sueña, que es que más visión tiene. ¿Dónde se le ve el amor a Dios a esa persona para que yo confíe en esa persona como que realmente soy lo fidedigno de Dios? ¿De dónde, hermano? Si el amor es la base de todo, y sin eso usted no tiene nada. Si usted no está enamorado de Dios, no puede tener lo demás. No hay forma de que lo demás venga. Nadie puede obedecer a Dios si no lo ama. Lo va a hacer por usted mismo, o por agradar al pastor, o por de pronto acompañar al compañero y no quedar en discrepancia, ¿verdad? Al compañero de si lo invitaron a orar, si lo invitaron a lo que sea. Entonces, lo pueden hacer por muchos otros motivos, pero por el motivo principal del amor a Dios no lo hacen. Y cuando eso no es así, para nada sirve. Eso es lo que dice en 1 Corintios 16, tanto, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dirá alguien, ay hermano, tienes que hacerlo así. Hermanito, yo te amo. Eso es amor, hermano. Eso no tiene nada que ver con lo que está escrito. Se refiere a que todas las cosas sean hechas en la base del amor a Dios, hermano. Se refiere a que todas las cosas sean hechas en el fundamento del verdadero amor a Dios. Cuando la persona está verdaderamente enamorada de Dios, hermano, no va a obedecer, no va a querer ser como Él, no va a hacer de todo para ser como Él. Lo deja todo, hermano. Hace lo que sea. No va a tratar de buscarlo todo para conocer su obediencia, el conocimiento de su corazón, de la verdad de las cosas. Hace lo que sea, hermano. Pero que va a tener don por tener don, porque tengo don. Y Dios me dijo, voy a decir, porque sin estar enamorado verdaderamente de Dios. ¿Quién está? Ahí está el Señor de los soberbios. Es el que lo está usando. El rey de los soberbios, el rey sobre todos los soberbios, es el que está gobernando a esa persona como un maniquí, que lo usa, y a través de él operan los demonios. No se debe uno confundir, hermano. Eso el Señor me lo ha dicho claro, ni tener temor ni miedo. Ay, no, es que no, una cosa es tener temor de Dios, y otra cosa es dejarse engañar por cuánta cantidad de cosas. ¿Qué me va a decir? A veces salen por programas creados por Satanás, porque el hombre determinó hacerlo. Programas cristianos, programas que no creó Dios, que si excelencia cristiana, que si excelencia televisión cristiana, que no sé qué cuánto. Y me va a salir hablando de que Dios le dijo y que profecía, y después porque no le estoy diciendo suposiciones, que lo he escuchado y visto cuando veía yo YouTube, cuando veía, porque el Señor me sacó de eso. Y que lo he escuchado y visto, y le vienen hablando de una supuesta revelación o enseñanza profunda, y que dicen,
y que se ponen ellos como lo máximo, y después entonces le vienen hablando del béisbol, que en eso pasa su tiempo también, y que, mire, su profecía y su enseñanza profunda y su descubrimiento se lo dio Satanás, porque Dios no entra en vaso sucio. Lo dice claro, hermano, está en el verso base, y vuelvo allí, que dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y si hay instrumento, hermano, de deshonra, como lo son vasos de barro y de madera, o sea, esos son corazones llenos de todo tipo de cosas para sí mismo, para el cuerpo, para las cosas que no realmente Dios, no es un amor a Dios. Ese, dice, es vaso de deshonra. ¿Qué quiere decir? Dios usa vasos de honra y usa vasos de deshonra. Los vasos de deshonra no es Él a través de la persona, los usa por medio de Satanás. Porque así usaba a Faraón. Faraón era un vaso de deshonra, pero lo usaba Dios. Si usted lo lee en el Éxodo, lo va a leer. Cuando él le dice varias veces, una le dice, por ejemplo, yo te he puesto para glorificarme, para mostrar a través de ti mi poder. O sea, o algo así le dice, ¿verdad? Pero no porque lo usara positivamente, no, sino porque le daba a Satanás que lo usara de manera negativa, endureciendo su corazón, pero era Dios. Entonces eso era un vaso de deshonra. Entonces hay vasos de deshonra en la iglesia que son usadas para pulir a los demás a través de lo que hacen. Y para ser vaso de honra, indefectiblemente, hermano, no hay otra. Es un verdadero enamoramiento con Dios, una verdadera vida de una completa entrega al Señor. En la base del amor se consigue esa vida. Sin la base del amor a Dios verdadero, hermano, no se consigue esa vida de ninguna forma. Que usted esté enamorado de Dios, del cielo, de estar con Él en la eternidad, que de verdad te sienta esa ansia, ese anhelo, ese deseo. Allí se comienza a formar una obediencia, una fe, paciencia, esperanza, perseverancia. Y todo eso se va desarrollando. Y los dones que Dios da, entonces se van enriqueciendo. Él mismo los va enriqueciendo. Él mismo va dando más. Porque dice, por ejemplo, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que no, también en lo más será infiel. ¿Quién le confiará lo verdadero? Entonces el Señor decir, ¿quién le confiará lo verdadero? Si en lo poco ha sido infiel, ¿quién le confiará lo verdadero? Entonces el Señor está hablando del mismo. Si en la base que le di no tiene una entrega completa a mí, ¿cómo le voy a enriquecer? Lo que le di como base, no se lo enriquezco. Ahí, búscamelo por favor, o me lo buscan los demás. Para ver exactamente como dice, cuando le dice, está en los evangelios, ¿quién le confiará lo verdadero? También es lo que cuando dicen, no mucho te... Ajá, por esta. Pero está en 1 Samuel también. No, pero aquí quiero ir a esta porción. Está en Lucas 16. Ajá. Dice, Pues sí, también. bueno, desde el 10 dice, el que es infiel en lo muy poco, también en lo más, el que es fiel en lo muy poco, dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas fuiste fieles, si en las riquezas injustas fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mire, hermano, lo muy poco cuando Dios dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Qué quiere decir? A todos, Dios empieza por darnos algo referido a talentos, a dones espirituales, empieza por darnos la base. O sea, lo inicial. No es lo que ya está enriquecido, no, lo inicial. Lo muy poco, como dice, ¿verdad? Empieza porque no es muy poco. O sea, muy poco en comparación con el enriquecimiento de eso. Pero yo me acuerdo que desde el principio el Señor me decía, desde que yo me convertí, me retumbaba cada rato en los oídos, me retumbaba, no tengas por poco lo que te he dado. No tengas por poco lo que te he dado. Yo por la calle, no tengas por poco lo que te he dado, no tengas por poco lo que te he dado. Me retumbaba cada rato como un eco. Así, hermano. Entonces, no es que sea muy poco, es que en comparación con lo que viene después, bien, a todos Dios empieza por darnos la base de algo. Pero vea que dice, el que es fiel en esa base, en eso muy poco, también en lo más va a ser fiel. Entonces, cuando la persona desarrolla eso desde la base del amor y desde la base de la verdadera entrega a Dios, Dios le va enriqueciendo esos dones. Le va dando ya mayores dones desde eso mismo que les dio, le va dando más. Los va ramificando y se los va enriqueciendo esos dones, ¿verdad? Ahora, el que es injusto en lo muy poco, también en lo más es injusto. Y el Señor dice, y si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién los confiará lo verdadero? El Señor está diciendo, si el Señor dice, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Lo hará Él acaso? No lo hará. Quiere decir, Dios no le va a confiar mayores dones, enriquecidos, si con lo poco que le dio usted lo lanzó a la basura. Por eso me lo decía a cada rato, no lo tengas en poco lo que te he dado. A cada rato, hermano, si con lo poco usted lo lanzó a la basura y usted lo menospreció, ¿qué le va a dar más? No le va a dar más nada ya. Y eso poco, esa base que le dio, la va a coger Satanás y la va a usar. Porque ya se la dio, ya le tiene que dar cuenta a Dios por ella. Por base que sea, por poca que sea, ya le va a tener que dar cuenta a Dios. Porque él le va a pedir cuenta. Y le va a decir, te la dejaste robar. Dejaste que aquel te la usara. ¿La puede uno recuperar? ¿Pedírsela al Señor? Sí, un arrepentimiento, una vida entregada, uno pues, evidentemente. Porque es recuperado, ¿verdad? En un verdadero arrepentimiento, para eso está. Y una vida entregada verdaderamente a Dios. Para eso está, aunque sea en un tramo ya corto. Obviamente no va a tener la misma vida que hubiera tenido si 10, 15 años antes, pero igual va a tener algo glorioso, ¿verdad? Porque esa es la bondad de Dios. Ahora, el Señor mismo está diciendo que Él no va a dar más si en lo poco la persona no es fiel. Y eso es lo que está pasando. Satanás coge lo poco en los desobedientes, y como Dios ya no le da más y a Él se le fue entregado eso poco para que Él lo usara, entonces Él es el que se lo enriquece, Satanás, Él es el que se lo enriquece. Pero no el enriquecimiento que evidentemente que le haría a Dios, se lo enriquece con cosas falsas y maldades y cuestiones. Entonces de ahí es que nace, hermano, de ahí es que nace que la persona no sea usada por Dios, que sea usada por Dios. De ahí es que nace, de la base del amor y de la base de lo que uno hace con el Señor. Entonces Dios va enriqueciendo en la persona lo que Él le da. De lo contrario, no lo puede enriquecer. Y esa persona viene convirtiéndose en un vaso de barro, no en un vaso de precioso, de oro, ¿verdad? No, en un vaso de barro, para uso vil, para un uso que no es lo que Dios había determinado, sino que la persona misma se lo buscó por su desamor para con Dios, por su desinterés
en lo celestial, en lo eterno, en lo de Dios, porque hay un desinterés, hermano. Eso es real. Y cuando hay un desinterés es porque hay falta de amor. Hay que ser sincero con Dios y decirle: quiero amarte, pero soy polvo y carne, ayúdame a amarte. Cada rato el Señor nos pone a orar así: enamóranos de ti, como novia enamorada de primer amor, enamóranos de ti. Y Dios lo hace. Pero si la persona no tiene ese interés, no le va a pedir nada y termina siendo un vaso de deshonra. Dios, hermano, ha determinado usar a cada uno para un propósito eterno. En el cielo todos son usados, unos para con otros. Unos manifiestan un tipo de gloria de Dios, otros manifiestan otro tipo de gloria de Dios. Como dice Pablo, cada estrella es diferente a otra en gloria. Lo he leído en 1 Corintios, ahí está. Dice: cada estrella es diferente a otra en gloria. Pero ¿qué quiere decir? Todas, en su totalidad, manifiestan la gloria de Dios, la cual es infinita, multiforme, en los verdaderamente usados por Él, en los que son verdaderamente usados por Él, en los que no se manifiesta la multiforme gloria de Dios. Para eso fue creado el hombre, hermano, para que muestre a Dios. ¿Cómo lo muestro? Haciendo que caiga un rayo del cielo, un fuego y queme aquí. No, eso son cosas, hermano, para vanidad y vanagloria. Nada de eso. Es para crear un corazón, es para una edificación, es para un conocimiento que te transformar, es para eso. De una u otra forma, Dios usa a todos, hermano. O está determinado, pero no me expresé correctamente, no es que nos usa, no es que nos usa a todos. De una u otra forma, Dios ha determinado usar a todos. La persona es la que ella se va a otro rumbo y ya Dios no lo hace. Pero eso es lo que estaba determinado. Y por eso, en la casa que hay vasos de honra y de deshonra, la perfecta voluntad de Dios es que todos sean vasos de honra. Eso es su deseo. Pero no acontece así. ¿Por quién? ¿Por culpa de quién? Por culpa del mismo hombre. Por eso es que no debemos dejarnos engañar, hermano. Y entender, el Señor lo dijo claro: por sus frutos los conoceréis. Porque sabía el Señor claro que muchos se iban a dejar engañar, que muchos se iban a dejar confundir, que muchos iban a estar creyendo por supuesto fuego o supuestos dones. Y le dijo: no, es por su fruto que lo conoceréis. El fruto del amor de Dios es la base de todo. De ahí viene todo lo demás. Amén, hermano. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, pues, para que entendamos. Y eso me lo está hablando el Señor. Me lo estaba hablando claro. Los vasos de lo que Él usa y lo que Satanás usa, que Él es su Señor. Y porque yo estaba asombrado con respecto a esto, diciendo: pero ¿cómo es posible? Y dudando incluso de lo que Dios me ha enseñado. Entonces, allí el Señor intervino y es claro, la cara bonita de alguien, el nombre bonito, el título que tiene, nada de eso lo hace. Nada de eso hace que lo que tiene sea verdadero de Dios. Eso para nada cuenta. Es su verdadero amor, su corazón entregado conforme a Dios, a la vida que Dios quiere. Eso es lo que hace a la persona. Y eso no se tiene en el inicio, eso se tiene en el tiempo, en el desarrollo de Cristo en mí, hasta que se va formando, hasta que se forma la nueva criatura a través del tiempo. Como se forma un niño en el vientre, una criatura en el vientre, de los 9 meses que está en el vientre, ¿verdad? Hay un desarrollo hasta que ya está listo para salir a luz. Bueno, la vida en la tierra es como es la vida en el vientre, porque la vida en la tierra es el vientre. Cuando uno muere es que uno nace y ahí empieza su vida eterna. Entonces, si la persona no fue desarrollada, no fue formada en el vientre de la vida, ¿qué va a pasar? Nace a los 3 meses. ¿Y qué pasa si nace a los 3 meses? Pues nace muerto. ¿Y a dónde va el que nace muerto? Pues al infierno. Entonces en la vida, y el que puede que nazca a los 9 meses,
pero no se desarrolló bien, hubo descuido en el embarazo y demás. ¿Qué puede acontecer? Que nazca con ciertas enfermedades, ¿verdad? Malformaciones, enfermedades. No va al infierno, pero en su vida lleva una malformación, una enfermedad mental o una malformación de pronto física. Así mismo, como usted lo vea cuando usted en lo físico, así exacto es en lo espiritual. Cuando la persona muere, si es salva, pero no tuvo un correcto desarrollo en su vida, en el crecimiento de Dios en él, esa persona no nace como un espíritu perfecto para todo lo que Dios determinó. Nace con una malformación espiritual y así se va para la eternidad. En la eternidad no es que va a tener una malformación física ni nada de eso, porque eso no existe en el cielo, sino espiritual, hermano. Falta de desarrollo, cosas espirituales. Así se va, porque fue salvo así como por fuego. Lo sacaron al final del fuego cuando se arrepintió, de pronto, si ese es el caso, ¿verdad? O, de lo contrario, no se desarrolla y viene naciendo a los 4 meses. Entonces, así mismo es nuestro desarrollo en la tierra, hermano. Así exactamente. Y cuando muere la persona, ya esa criatura está desarrollada hasta 9 meses como debía y nace sano. Entonces ese es el desarrollo de Cristo en mí. Y hasta que ya la perfección se va formando en el final de mi vida, perfectamente Él en mí. Y cuando la persona muere, sale a la vida eterna con una gloria tremenda. ¿Me entiende? Como debía de nacer. Esa es la consecuencia de que Cristo se forme en mí o que no se forme en mí. Puede ser que nada, que al final sea salvo. Nadie se va a burlar de Dios, ni uno. Pero aparte de eso, si a alguien le aconteciere, aunque no se intente burlar de Dios, hermano, su vida eterna no va a ser realmente una vida gloriosa. No va a ser una vida, se va a lamentar. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Y así el desarrollo de la vida en la tierra, en el cuerpo. Conforme a que Dios se desarrolle en mí o que no se desarrolle. Y todo eso, ¿de dónde está en la base? Del verdadero amor, enamoramiento por Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar porque seamos por todo, ora por todos y que seamos despedidos, ¿no? Gloria al Señor, amén.